Hoy vamos a tener un tema que se llama Mejor Juntos. Ese es el nombre del tema y vamos a estar viendo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy a través de estos pasajes bíblicos que vamos a estar estudiando. Y vamos a ver nosotros la importancia de tener relaciones fuertes con los demás y con Dios. Y vamos a ver cómo dos personas son más fuertes que uno, por ejemplo, en el matrimonio, en la misión a la que hemos sido llamados y en el ministerio. Y en cualquier actividad que nosotros podamos tener, siempre va a ser mejor que tengamos a alguien como una ayuda, como una persona que esté junto a nosotros apoyándonos en todo. Sean todos bienvenidos, gracias por conectarse, gracias por tener el seguimiento a estos devocionales. Y yo sé que Dios está hablando a sus vidas, así es que vamos a ser no solamente oidores de la palabra, no solamente vamos a querer escuchar a Dios, sino también vamos a poner en práctica lo que Dios nos está enseñando a través de estos devocionales. Entonces, vamos al libro de Proverbios y vamos al capítulo 5 y vamos a leer del versículo 15 al 23. Y aquí vamos a entender cómo dos son mejor que uno, son más fuertes que uno. Y aquí vamos a llegar al punto de lo que es el matrimonio para llegar a ser uno solo, ¿ok? Son enseñanzas que Dios nos quiere dar para efecto de que ustedes y yo tengamos a bien estar con una relación de pareja, con relaciones personales e interpersonales siempre más sólidas, siempre más fuertes, para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces el tema del día de hoy, mejor juntos, ¿ok? Y dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 5 del 15 en adelante. Dice la palabra, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será por las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Amén. Esto es lo que nos enseña la palabra del día de hoy a través de ese libro de dichos que traen sabiduría a nuestras vidas, hermanos. El libro de los Proverbios es un libro de sabiduría en el cual nosotros nos podemos apoyar porque es la palabra de Dios, es la voz misma de Dios la que nos está llevando a enseñanza. Entonces aquí en este pasaje que acabamos de leer, vemos una maravillosa imagen del matrimonio como una fuente de bendición. Dice el versículo 18, 19, dice que ahí hay gozo en el matrimonio, ¿verdad? Hay amor, hay deleite, hay satisfacción y hay romance. Y es así como nosotros debemos vivir nuestro matrimonio. Es una hermosa descripción del matrimonio, como les digo, en el cual dos personas, según Génesis 2:24, serán una sola carne, porque a eso fuimos llamados. Dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Porque Él creó a la ayuda idónea. Entonces, el autor de este proverbio, que es el rey Salomón, usa la evocativa imagen de un arroyo, de un pozo o una fuente para describir el deleite de la unión sexual. Eso sí, es un deleite enraizado en la exclusividad y así lo subraya por 4 veces, como lo pudimos ver. Deleítate en la mujer de tu juventud, nos dice que solamente es ella para nosotros, que no debemos derramar nuestras aguas y dejarlas ir por las calles y que nuestra fuente, ¿verdad?, sea aprovechada por otras personas, extraños para nosotros. Entonces, esto nos enseña, hermanos, a mantener nuestra relación conyugal
plena delante de Dios. La grandeza del amor emocional y físico entre un esposo y una esposa, ¿verdad? Nos dice ahí el versículo 19 que nos deben llevar a intimidades que satisfagan siempre, sus caricias, todo lo que en romance podemos nosotros vivir, debemos llevarlo en esa condición. Y se compara con las satisfacciones baratas, así bien dicho, de arrojarnos en brazos de una extraña, de una mujer que nada tiene que ver con nosotros, ¿verdad? De la mujer del prójimo, dice la palabra de Dios. Y es por esto por lo que el autor advierte encarecidamente contra el adulterio. Nosotros tenemos que estar bien conscientes. Dice de que Dios está siempre mirándote. Entonces, nosotros tenemos que estar en una condición de santidad delante de Dios en el área del matrimonio, hermanos. Dice que el camino que lleva al adulterio es malo, es perverso, es pecaminoso, es insensato y a final de cuentas lo lleva a la muerte. Y no solamente puede ser a la muerte física, hermanos, porque recuerden que en el adulterio, pues la gente a la que le pegan los cuernitos, pues no muchas veces se queda tranquilo nada más diciendo, qué bueno, ¿no? Sino que en muchas ocasiones toma acción y puede llegar a ocasionar una muerte, un homicidio por celos, por pasión, ¿ok? Entonces también nos lleva a la muerte espiritual, porque obviamente en esa recurrencia de pecado, pues simple y sencillamente estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí vemos un ejemplo de esto en el pasaje del Nuevo Testamento que vamos a leer a continuación, ahí en Marcos, en donde el adulterio de Herodes llevó a que éste asesinara a Juan el Bautista, ahí en Marcos 6. Ahorita lo vamos a ver. Dice, aunque el hecho de que el Señor no pierde de vista ninguno de nuestros pasos, ni uno solo, hermanos, es una advertencia contra el adulterio, pero también es un recordatorio de la fuerza que da tener al Señor involucrado en un matrimonio como la tercera cuerda. Recuerden que un cordón que tiene 3 cuerdas y que se entrelazan genera una fuerza que aun cuando jalemos 2 de las cuerdas, la tercera cuerda, el tercer cordón, evita que se desbarate ese trenzado. Entonces, cuando Dios viene a la vida de nuestro matrimonio, hermanos, Él es la tercera cuerda que nos une en una trenza junto con Él. Mi esposa, yo y Dios. Y nos va entretejiendo, ¿verdad? Si nosotros dos pudiéramos hacer tensión para tratar de romper ese trenzado, Dios viene y hace como una cuña e impide que se rompa. Pero si Dios no está en tu matrimonio, desgraciadamente por eso se disuelven los matrimonios muy fácilmente. Entonces nosotros tenemos que llegar, en base a esta enseñanza que el Señor nos da en este proverbio, a tener una fortaleza en nuestra relación matrimonial. El amor de Dios por nosotros es el mejor ejemplo y la principal guía sobre cómo debemos amar a nuestro esposo. En varios pasajes bíblicos, Dios nos muestra cómo Él nos mira a nosotros, ahorita como su novia, ¿verdad? Como la desposada de Jesucristo, pero un día seremos la esposa de Jesucristo en las bodas del Cordero. Entonces, Él nos muestra que la relación de Jesucristo con la novia, con la iglesia propiamente, es una relación de amor tan puro, tan fuerte, con mucha convicción, que de hecho Él dio su vida por su novia, ¿verdad? Por nosotros. Entonces, ¿a dónde debemos llegar nosotros como matrimonio? Pues simple y sencillamente a poner nuestra vida por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestra pareja, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos darle gracias a Dios porque ahora tenemos la gran ventaja de que nuestro matrimonio, cuando dejamos que Dios se involucre en la vida matrimonial, o sea, la presencia de Jesús esté en un matrimonio, viene a ser ese cordón de 3 dobleces o de 3 cuerdas, ¿verdad? Y aquí es porque dice la palabra de Dios que 2 son mejor que 1 y porque una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, no se desbarata ese trenzado, hermanos. Entonces tenemos que aprender a dejar que Jesucristo entre en la vida de nuestro matrimonio y poner todas las cosas en el orden al que Dios nos llama
con respecto a nuestra pareja. Amarla, ¿verdad? Entregarnos, saciarnos, deleitarnos, tener una condición correcta en Cristo Jesús. Ahora, las personas que ahorita por situaciones de viudez no disponen o ya no tienen a su pareja, quiero decirles que Dios se convierte en automático en su esposo, en su esposa, en una condición de venir a suplir esa necesidad. Si ahorita hay jóvenes que me están escuchando que todavía no llegan a la condición de matrimonio, pues obviamente va a haber el momento en el que van a tomar esa decisión. Dios les va a acercar a la persona ideal, a la persona que Dios ya tiene contemplado para cada uno de los jóvenes, ¿verdad? Y bien, van a venir verdaderamente a tener una relación matrimonial correcta. En el nombre de Jesús eso lo declaramos y sabemos que Dios lo puede hacer y lo va a hacer. Cuando nosotros nos entregamos en los brazos del Señor, Él es fiel para cumplir sus promesas. Y Él va a traer a la persona que Él diseñó para ser la ayuda idónea, para ser la pareja perfecta en esa relación. ¿Ok? Para aquellos que de alguna manera están pasando o han pasado por situaciones de divorcio, de separación, quiero decirles que en Cristo nosotros tenemos una nueva oportunidad. Tenemos la oportunidad de venir a sus pies, entregar nuestra condición en relación a cómo estamos actualmente, y Dios nos dará la guianza divina para seguir adelante, ¿verdad? Si Dios permite que se venga una persona que va a venir a llenar nuestra vida junto con la situación de pareja, Dios va a presentarnos a esa persona en su momento. Entonces, no tenemos por qué ni angustiarnos ni desesperarnos. Dejemos que Dios actúe en esa condición y Él va a traer a la persona ideal, a quien diseñó para ser el complemento de nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a ver cómo en una misión, en una acción que Dios nos manda a hacer, va a ser mejor de dos en dos que cuando vamos solamente uno. Vamos a ver en el capítulo 6 de Marcos y vamos a estudiar el versículo 6 al 29. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Allí nos va a dar una referencia muy clara de cómo nosotros podemos tener a una pareja para hacer una misión a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios ahí en Marcos 6:6 en adelante. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y les dijo, donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los oyen, salgan de allí y sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio a ellos. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Se les oye como cuando le están poniendo los cuernitos a alguien, ¿verdad? Dice, pero Herodias le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo,
y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Entonces, aquí, hermanos, lo que nos está narrando este pasaje bíblico es el adulterio. El adulterio que habíamos comentado respecto ahí en el libro de Proverbios, ¿verdad? Que nosotros tenemos que guardarnos de toda esa situación. Entonces, el matrimonio no es solo para responder a la soledad, hermanos. Aunque el matrimonio es una gran bendición, se nos recuerda que no necesitamos estar casados para experimentar la comunidad o la plenitud, puesto que Jesús, por ejemplo, no estaba casado y fue el ser humano más completo que jamás puso los pies en esta tierra. Él fue el modelo de otro camino para llegar a la plenitud. Jesús fue por allí haciendo sus cosas, ¿verdad? Haciendo lo que él vino a hacer, a dar libertad a los cautivos, a pregonar el evangelio de Dios, de la paz, y vino a hacer todo lo que a él le correspondió. Pero también envió a sus discípulos a hacer lo mismo. A ti y a mí el Señor nos ha enviado exactamente a hacer lo mismo, a pregonar el evangelio, a llevar las buenas nuevas. Y ellos fueron y predicaron, y echaron demonios y curaron a los enfermos. Muchos de los que nos hemos atrevido a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, en ir a predicar el evangelio y orar por los enfermos, imponer las manos, hemos visto la gloria de Dios manifestándose a través de los grandes milagros y acciones que Dios hace por nuestro conducto. Nos utiliza y hacemos la misión que nos mandó a hacer. Entonces es significativo que los enviara en parejas de 2 en 2, porque este tipo de misión puede resultar muy solitaria si vamos solos, hermanos. Es mucho mejor ir en parejas. Y tuvo que ser muy divertido y profundamente satisfactorio que sus discípulos salieran juntos y predicaran el evangelio, echando fuera demonios y ungiendo a los enfermos con aceite, y ver como resultado que se curaban. Entonces, fíjense bien que esos discípulos predicaron con gozosa urgencia que la vida puede ser radicalmente diferente. Echaron demonios a diestra y siniestra y trajeron bienestar a los enfermos, ungiendo sus cuerpos y sanando sus espíritus. Y lo hicieron juntos. Nosotros tenemos que aprender a convivir entre discípulos, entre seguidores de Cristo, entre hermanos de la fe, para poder llevar las buenas nuevas de una manera conjunta. Yo le doy gracias a Dios por aquellos hermanos que empiezan a predicar la palabra y de repente me llaman y me dicen: pastor, apóyeme porque le estoy predicando a fulano, pero me gustaría que nos ayudara. Y ya sea que vaya yo o envíe a alguno otro de los hermanos para apoyar, pero cuando vamos dos hermanos, cuando llevamos la palabra de Dios en una condición de pareja, los resultados siempre son mucho más poderosos. Entonces, hagamos las cosas como Dios nos manda. Cuando tú tengas la necesidad de ir a predicar el evangelio, de llevar las buenas nuevas a alguno de tus familiares, a alguno de tus vecinos, apóyate con los hermanos de la iglesia. Y esto nos tiene que llevar a también aprender a apoyarnos en cualquier otro tipo de actividades. Recuerden que somos hermanos en Cristo. Venimos a formar parte de la gran familia de la fe. Y cuando tenemos necesidad de que alguien nos apoye, para eso estamos los unos y los otros, para apoyarnos, para hacernos sentir esa coinonía, esa unidad
esa hermandad. Y les vuelvo a repetir, no necesariamente es solo o exclusivamente para ejercer el ministerio en el cuerpo de Cristo, para ir y predicar el Evangelio. Nos podemos apoyar de muchísimas maneras, hermanos, y es a lo que estamos siendo llamados. Entonces, fíjense bien que al hacerlo juntos, vamos a ver que Dios envía bendición. Dice la palabra de Dios, de hecho, desde cuando nosotros nos atrevemos a orar y nos ponemos a orar juntos, como en este caso, dice que si dos o tres estamos de común acuerdo en esa oración, Dios envía allí bendición. La presencia de Dios se hace manifiesta y envía bendición. Entonces, hagámoslo juntos, hermanos. Por eso somos llamados constantemente a reunirnos para orar. Sabemos que la oración personal, individual, también tiene que suceder. Cada que tú buscas al Señor en tu intimidad, dice la palabra de Dios que cerrada tu puerta, ¿verdad? Busques a Dios en tu intimidad, ores a Él. Eso es correcto. Pero cuando nosotros venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, también tenemos la obligación y la necesidad de reunirnos, porque son más dos que uno. Hay situaciones en donde tenemos que estar de común acuerdo para levantar una oración de poder, de autoridad. Y por eso nos reunimos a orar. Por eso tenemos este tipo de devocionales, hermanos. Y así es como nosotros vamos caminando en el Señor. Fíjense que en contraste de todo esto, en contraste de lo que sucedió con los discípulos, Juan el Bautista, ¿verdad?, estuvo solo en la cárcel. En él vemos un impactante ejemplo de valor moral. Le había estado diciendo a Herodes, ¿verdad? Y le decía constantemente, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Estaba siendo infiel con la esposa de su hermano. Estaba teniendo relaciones sexuales con Herodias, con la mujer de su hermano, y Juan el Bautista le decía que eso no era correcto, que tenía que estar haciendo las cosas bien. Entonces, no dudó Juan el Bautista en provocar la ira de los grandes y poderosos en cualquier situación y ocasión necesaria para predicar el evangelio de la verdad. Nosotros tenemos que tener una calidad moral como para poder ir y decirle a cualquier persona que esté actuando de una manera incorrecta lo que Dios nos mande a decir, ¿ok? Entonces, a Herodes le gustaba escuchar a Juan, como lo leímos. Se sentía mejor después de un buen sermón de parte de Juan. Pero había una cosa en la vida de Herodes que éste se negaba a abandonar: su relación adúltera con Herodias, con su cuñada propiamente, ¿verdad? Y esto le hizo moralmente débil e impidió que disfrutara de una verdadera relación con Dios. Muchas ocasiones hay hermanos a los que Dios les manda, ¿verdad?, a darnos una palabra, sobre todo de exhortación, de aliento, de ánimo, en donde Dios sabe que nosotros estamos actuando de alguna manera incorrecta y Dios quiere utilizar un medio en la vida de otro hermano para hacernos ese tipo de anotaciones. Y entonces, muchas ocasiones tú y yo no queremos dejar ese pecado, esa condición en la que estamos constantemente cayendo y que Dios quiere que dejemos. Entonces, en ese sentido, hermanos, cuando alguien se acerque a ti y que te diga, Dios me ha dicho que tú tienes que dejar de hacer esto, y tú sabes perfectamente bien que estás haciendo algo equivocado, ten en consideración lo que debe de ser, hacer las cosas correctas. Mejor prefiere 1000 veces tener una relación completa con Dios que estar en la condición de Herodes, de llegar hasta un crimen más adicional no solamente al adulterio, sino hasta el homicidio, porque a final de cuentas manda que le corten la cabeza a Juan y pues es otro tache más en su conducta, ¿verdad? Entonces Herodes, como Pilato con Jesús, ¿se acuerdan? No quería ordenar la muerte de Juan el Bautista. Pilato no quería ordenar la muerte de Jesús, pero Herodes hizo una oferta insensata y se puso en una posición en la que quedaría mal en caso de echarse para atrás y no ordenar la ejecución y la decapitación de Juan el Bautista. Muchas ocasiones nosotros nos hemos atrevido a hacer ofertas insensatas y nos ponemos en desventaja.
porque no consultamos a Dios, porque no tenemos una relación completa con Dios, porque preferimos estar coqueteando al pecado, a la carnalidad, que verdaderamente estar correctos en la presencia de Dios. Cuando tú tengas que hacer una oferta de la índole que sea o del índole que sea, te pido que por favor consultes a Dios, que te des la tarea de preguntarle a Dios que lo que vas a ofertar, lo que vas a ofrecer, lo que vas a decir, sea conforme a la voluntad de Dios y no nada más conforme a tu voluntad y que al rato te metas en problemas mayúsculos. Mientras que Juan el Bautista tenía seguidores y tuvo que afrontar la cárcel y la ejecución solo, en cambio nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos de dos en dos. Entonces aquí nosotros debemos de ir en una condición de ir haciendo relaciones interpersonales correctas, con mucho amor, con mucho afecto, con mucha unidad. No podemos ir por la vida solos, hermanos, como llaneros solitarios, no. Dios nos llama a que nosotros vengamos a la familia de Cristo para tener comunión los unos con los otros, apoyarnos, venir a una condición de que podamos sentirnos mejor juntos, como es el título del tema. Juntos siempre vamos a estar mejor, hermanos. Ahorita que hemos tenido la necesidad de estar a la distancia, muchos de los que hemos participado activamente en las labores de la iglesia, ya extrañamos muchísimo el poder servirles, el poder estar en compañía de ustedes, el poder estar en coinonía con ustedes, tener una relación cada vez más sólida. Ahorita muchas relaciones de entre hermanos se ha distanciado, se ha enfriado, y por eso les he pedido que me apoyen hablándole a algún hermano que esté en su corazón y de animarlo, de poderle llevar una palabra de aliento, de ánimo y decirle que no está solo, que para eso está el cuerpo de Jesucristo y que aún en la distancia, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos ahora esta tecnología y no solamente de poder transmitir en vivo o hacer este tipo de acciones, sino también tenemos la tecnología del teléfono y podemos estar unidos aún a la distancia. Y es a lo que Dios nos quiere llamar el día de hoy, que tú y yo veamos que es mejor estar juntos, siempre va a ser mejor. Entonces, fíjense bien que vamos a generar la condición de que juntos podemos hacer mucho. Juntos verdaderamente podemos avanzar en el reino de Dios, estableciéndolo aquí en la tierra en contra del reino de las tinieblas. Quiero decirles que en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, de los versículos 9 al 12, también nos hace la referencia de que mejor son dos que uno, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante, dice ahí Eclesiastés. Y si uno es atacado por alguien, si son dos, prevalecerán contra el atacante. Y luego vuelve a hacer la referencia de que un cordel triple no se rompe pronto. Este versículo, hermanos, suele utilizarse con frecuencia para ilustrar la importancia de la amistad y de la unidad en el matrimonio. Pero realmente el contexto original de este versículo es la amistad. Dios quiere que tú y yo, y que tú y cada uno de los hermanos, los que estamos aquí reunidos en este momento, vengamos a una amistad profunda, a una amistad en el Señor, a un amor, ¿verdad? Filial, que podamos nosotros experimentar y sentir en una unidad, aun cuando estemos a la distancia, hermanos, porque verdaderamente es lo que necesitamos en estos tiempos. Yo me he dado cuenta que muchos hermanos se sienten solos, se sienten como desplazados, como olvidados, pero no es porque nosotros tengamos esa actitud hacia ellos. Muchas veces uno mismo toma esa actitud. Hay hermanos que toman la actitud de replegarse, de encerrarse en sí mismos y de no querer participar de las cosas del Señor. Yo les invito a que ustedes háganse partícipes. Por eso yo les digo que nosotros no nada más somos oidores, sino que nosotros tenemos que ser participantes. Cuando estamos levantando una oración, una plegaria,
yo quisiera que ustedes también participaran, aunque no se escuche en el video, aunque se escuchara de alguna manera. Déjenme decirles que Dios sí les escucha. Por eso yo les llamo constantemente a que, por favor, cuando levantemos esa oración, sea una oración de común, que podamos decir el amén en el momento en que se deba decir el amén, que se apoye a la persona que nos está dirigiendo en esa oración y que vengamos a la bendición de estar unidos en el Espíritu. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hermanos en Cristo. Me da mucho gusto que de repente hacen peticiones de oración, ¿verdad? Y qué bueno, porque obviamente nos involucran, nos permiten de alguna manera involucrarnos en las vidas de las personas y ser partícipes de ver la gloria de Dios manifestándose. Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros tenemos por qué darle muchísimas gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por la amistad de cada uno de ustedes que me dispensan día a día. El hecho de que los vea de repente y adiós, pastor, buenas noches, que descanse, es un aliciente para mí. Y yo espero que también mi vida sea de bendición para ustedes, en una relación de amistad, independientemente de la posición que en este momento me corresponde tomar dentro de la organización del cuerpo de Cristo y ser llamado pastor. Antes que eso, yo quiero ser su amigo. Y yo soy su amigo, y ustedes lo saben. No solamente mi número personal está a su disposición, mi casa, que es su casa, también está a su disposición. Mi persona siempre va a estar dispuesta para cualquier situación en donde yo pueda apoyar, donde yo pueda estar con ustedes, y siéntanse con esa libertad de poder expresarse en una condición en donde lo que ustedes necesiten entre los hermanos y yo personalmente, Dios personalmente va a tener una acción para poder ver que mejor es estar juntos que estar como llaneros solitarios. Tenemos que darle gracias a Dios porque no nos ha enviado solos a vivir en este mundo, separados, no, porque verdaderamente Dios nos ha enviado a tener coinonía, a tener comunión, a tener una unidad. Entonces, también tenemos que darle gracias a Dios porque Él es el cordón de tres dobleces, y no solamente en el área matrimonial, sino también en el área afectiva, en el área de amistad que tú y yo podemos empezar a generar. Esa hermandad viene acompañada por el Espíritu Santo, que es la argamasa, que es el cemento que nos une en amor y en amistad. Y eso es de bendición, hermanos. El Señor nos dijo que fuéramos, ¿verdad? Que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Y nos aseguró que nuestro Señor Jesucristo estaría con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. En el sentido de que tú y yo venimos a hacer la misión para lo que fuimos creados. Y tener la visión que Dios tiene para nuestras vidas es lo más maravilloso que podemos ver. Dios nos ha puesto en una condición en donde podemos predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas a toda criatura, y que así como nosotros hemos sido muy bendecidos por parte de Dios a través de estas enseñanzas, que otras personas también sean bendecidas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a alabar a Dios, vamos a bendecir su nombre a través de una alabanza, vamos a exaltar su nombre, reconociendo que Él es fiel. Él es fiel y su misericordia es para siempre. Y nos ha llamado a tener misericordia los unos por los otros, a que verdaderamente ustedes y yo tengamos relaciones interpersonales correctas a través de la fidelidad de Dios, de que Él sea el cordón de tres dobleces y que podamos nosotros experimentar la coinonía, la unidad y entender y verdaderamente vivir en la condición de que es mejor juntos que separados. Amén. Les voy a invitar a que me apoyen en esta alabanza, hermanos, y vamos a declarar la fidelidad de Dios. Para que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande,